vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios. Y quisiera comenzar primero haciendo una oración, que pudiéramos inclinar nuestros rostros para poder orar. Les invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Padre bendito que estás en el cielo, en este día domingo queremos pedirte tu ayuda, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad, Dios, de cada uno de los que están, Señor, congregados, tal vez no de manera física, pero sí a la distancia, Señor. Tú conoces, Señor, lo que ha estado pasando, Señor, cada familia en nuestro país. Padre, el día de hoy queremos que nos ayudes, como cada domingo lo haces, Señor, y que puedas proveer, Dios, el alimento físico, el alimento espiritual, Señor, el alimento para nuestra alma, Señor, el alimento, Dios, para nuestro ser, Señor. Pedimos la gracia de tu Espíritu, Señor, el día de hoy. Pedimos, Señor amado, que tú puedas permitir, Dios amado, que cualquier oposición, Señor, cualquier impedimento pueda ser quitado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pedimos la guianza de tu buen Espíritu, que tú nos puedas ayudar a entender tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor, como aquellos discípulos que iban en el camino de Emaús, los cuales dice tu palabra que tú les abriste el entendimiento para comprender las Escrituras. Padre, así también tú hagas con nosotros hoy, con todos nosotros. Abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor. Nos des la capacidad de poder percibir tu voz, Señor. Padre, tu voz que está expresada en las Escrituras, Señor. Pedimos tu bendición, tu guianza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera comenzar con una anécdota que leí hace algunos días. Sucedió en el año de 1852 y la anécdota dice así. Un hombre que trabajaba en un zoológico, dentro de ese zoológico había un serpentario y él era el guardia de ese serpentario. Dice que era un individuo que estaba por despedirse de un amigo que iba a viajar a Australia y de acuerdo a la costumbre y de muchos, tenía que tomar unas copas con su amigo. Bebió cantidades considerables de ginebra y aunque probablemente se había enojado mucho si alguien le hubiese dicho que estaba borracho, sin embargo, la razón y el sentido común habían sido evidentemente sometidos por la forma en la cual se comportaba, pues ya estaba pasado de copas. Dice que él una vez, después de haber pasado este evento, regresó a su puesto en el zoológico. En un estado de excitación, habían pasado unos meses en el cual él había visto una exhibición de los egipcios y cómo ellos jugaban con las serpientes. Dice que se le ocurrió la grande idea de sacar de la jaula a una serpiente venenosa de Marruecos, que puso alrededor de su cuello, se la enroscó y dejó que le rodeara su cuerpo. Felizmente para él, el animal no llegó a despertarse bien como para morderle, debido a que la serpiente había pasado una noche fría. El amigo de este hombre le dijo: por Dios, regresa esa serpiente a su jaula. Pero el hombre insensato replicó: estoy inspirado. Esta serpiente letal estaba un poco aletargada por el frío de la noche anterior y por tanto el atolondrado individuo la puso en su pecho hasta que revivió y se deslizó hacia abajo y su cabeza emergió en la parte trasera de su chaleco. La tomó por el cuerpo como a un pie de distancia de la cabeza y luego con la otra mano la tomó por un poco más abajo, intentando sostenerla por la cola para hacerla girar alrededor de su cabeza. La sostuvo un instante contra su cara y como el fogonazo de un rayo,
la serpiente le mordió en medio de los ojos. La sangre corrió a torrentes por su rostro y llamó pidiendo ayuda, pero su compañero huyó horrorizado. Y según declaró al jurado, no supo cuánto tiempo estuvo ausente, pues estaba perplejo. Cuando llegó la ayuda, este hombre llamado o apellidado Gurlin estaba sentado en una silla después de regresar la cobra a su jaula. Este hombre comentó: soy hombre muerto. Lo pusieron en un carruaje y lo transportaron al hospital. Primero comenzó a perder el habla y solo podía señalar su garganta y gemir. Luego la visión le falló y finalmente perdió su oído. Su pulso disminuyó gradualmente y en el plazo de 1 hora, desde el momento en que había sido mordido, era ya un cadáver. Solo había una pequeña marquita sobre el puente de su nariz, pero el veneno se dispersó por el cuerpo y murió. En muchas ocasiones, para muchos de los que vivimos en la ciudad, el hablar de mordeduras de serpiente y el hablar de la peligrosidad del veneno de estos animales pudiese ser un poco lejano, debido a que en la ciudad no es muy común encontrar ese tipo de animales. Tal vez viéndolo a través de algún documental o a través de ir a algún zoológico se tiene un poco de contacto con estos animales. Pero sin embargo, cuando leemos este tipo de relatos, por algún momento podemos entender la peligrosidad y la letalidad de la mordedura de una serpiente. En la palabra de Dios hay una historia muy similar que tiene que ver con mordeduras de serpientes. Y esa historia tiene mucho que ver con el estado actual del hombre actual, tiene mucho que ver con el estado del hombre en estos días. Y quisiera que pudiésemos ir a las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Es el texto con el cual vamos a estar iniciando el día de hoy con la ayuda de Dios. Dice de la siguiente manera: Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando leemos la palabra de Dios en este tipo de textos, la palabra de Dios nos habla de un suceso, de una historia que pasó allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el cual comenta que también el pueblo de Israel, vagando o caminando por el desierto, hubo una historia en la cual el pueblo de Israel fue atacado literalmente por serpientes, y quisiera que pudiésemos ir a esa historia para poder comprenderla. Libro de Números, capítulo 21, versículo número 14. Libro de los Números, capítulo 21, versículo número 4, 21:4. Vamos a leer ese texto, dice de la siguiente manera: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés:
haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En esta parte de la escritura podemos ver el relato de lo sucedido. Y una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios es el pueblo de Israel, camino por el desierto. Ya estaban cerca de llegar a la tierra prometida, ya habían pasado cerca de 40 años, estaban a punto, acercándose a la tierra prometida. Hasta ese momento no les había hecho falta agua, no les había hecho falta pan, no les había hecho falta el sustento, no les había hecho falta el calzado para sus pies, no les había hecho falta el vestido. Dios había suplido de muchas maneras. Pero sin embargo vemos cómo el pueblo de Israel era un pueblo dado a la queja continuamente. A pesar de que tenían sus necesidades básicas suplidas, pareciese ser que para el pueblo de Israel nunca era suficiente. Continuamente vemos en la escritura cómo el pueblo de Dios era dado a quejarse, era dado a levantarse en contra de Dios, en contra de Moisés. Y hemos de recordar cómo el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Ellos estando en Egipto eran esclavos, no tenían derechos, no tenían un futuro. Pero sin embargo Dios viene y toma al pueblo de Israel y los lleva por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Y lejos de que este pueblo fuera un pueblo agradecido, porque Dios los había liberado, todo lo contrario. Más bien parecía ser que el pueblo constantemente buscaba el pretexto para estarse quejando. Ellos decían, es que no tenemos pan. ¿Cómo es que no tienen pan? Uno podría preguntarse. Si a final de cuentas Dios les había provisto el maná, y aun cuando tenían deseo de comer carne, Dios había provisto las codornices. Ya habían pasado 40 años en el desierto, y después ya cuando van a terminar siguen todavía la queja continuamente. Es que no tenemos pan, es que no tenemos agua. Y no solamente eso, sino que además menosprecian lo que Dios les estaba dando. Tenemos fastidio de este pan tan liviano. Qué importante es que nosotros podamos comprender estas palabras y podamos aprender algo de esta situación. Qué importante es que nosotros podamos estar valorando lo que Dios nos está dando en estos tiempos. Ciertamente no son tiempos de abundancia, ciertamente no son tiempos de holgura, son tiempos de dificultad, son tiempos de peligro, son tiempos complicados. Pero estoy seguro que de una o de mil maneras, cada uno de los presentes, cada uno de los que están viendo esta transmisión, han podido tener el alimento en sus hogares y han podido tener el sustento y las cosas más básicas. Y Dios ha visto la manera en la cual ha provisto de diferentes maneras. Y es necesario que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Que lejos de ser como este pueblo, más bien que valoremos las cosas que Dios nos ha dado. Porque este pueblo no solamente estaba menospreciando las cosas de Dios, sino además estaba atribuyéndole cosas malas a Dios. Le estaba atribuyendo a Dios despropósito. Le estaba diciendo es que Dios nos sacó para matarnos. Si Dios hubiese querido matarlos, pues no los hubiera sacado, los hubiera dejado en Egipto. Si Dios hubiese querido realmente exterminarlos, simplemente los hubiera dejado abandonados en el desierto. Pero no, el tiempo en el cual estamos viendo esta historia, el pueblo ya había visto grandes maravillas, había visto abrirse el mar rojo, había visto cómo Dios había mandado las 10 plagas sobre Egipto, cómo Dios había provisto el maná, cómo Dios había abierto una peña y les había provisto el alimento, les había provisto el agua. Pero aún con todo parecía ser que el corazón de este pueblo no estaba dispuesto a valorar lo que Dios les había dado. Y todavía se levantan y se quejan. En respuesta a Dios, permite que serpientes ardientes puedan entrar al pueblo de Israel. Por un momento contemplemos la escena. En el desierto. Ahí el pueblo de Israel asentado en sus tiendas, cada uno dividido de acuerdo a su tribu, todas las tiendas congregadas alrededor del tabernáculo. Y después de haberse quejado, Dios permite que serpientes comiencen a entrar en el campamento. Una de las características que podríamos resaltar de las serpientes es que son astutas
y es que son sigilosas. No se nota cuando entran a un hogar. Y te puedes imaginar a una persona tal vez ahí comenzando a recoger sus enseres, a lo mejor para comenzar a hacer alguna especie de trabajo, y de pronto brinca una serpiente y se prende de su mano. Puedes imaginarte a lo mejor una persona pasando por unos arbustos y también una serpiente los muerde. Como te decía en un inicio, tal vez para nosotros que vivimos en la ciudad no es muy común hablar de mordedura de serpiente. Pero sin embargo, de acuerdo al relato con el cual iniciamos, podemos entender que hay un tipo de serpiente que puede llegar su veneno a ser letal. Y en cuestión de minutos, en algunas horas incluso puede una persona llegar a morir, dependiendo del caso y dependiendo del veneno. Dependiendo de la atención que la gente pueda llegar en un momento dado a tener después de haber sido mordida. La Biblia dice que eran serpientes ardientes. Al decir que eran ardientes nos da a entender que eran serpientes venenosas. Eran serpientes que su veneno era letal. Pero también nos da a entender la idea de que cuando ese veneno era inyectado en el cuerpo de una persona, ese veneno conforme iba corriendo, iba causando dolor, iba causando angustia, porque la gente iba sintiendo cómo el veneno iba comenzando a afectar diferentes partes de su cuerpo. Tal vez primero un pie, después tal vez el otro, y comenzaba a llegar a la cintura, y comenzaba a llegar a los brazos el veneno. Y cómo esa gente, al verse mordida, no tenía cura, porque estaban en el desierto en primer lugar, y en segundo lugar porque no había una cura en aquellos tiempos. Imagínate el dolor de una mujer al ver a su esposo mordido. Imagínate un padre al ver a su hijo también con esa mordedura y saber que en cuestión de unos minutos ese hijo o esa esposa ya no va a estar más con él. Imagínate el dolor cuando tal vez fueron 2, 3 miembros los que fueron afectados por la mordedura de una serpiente. Imagínate el dolor, la angustia y el miedo que podría haber en el corazón de cada uno de ellos. La desesperación al saber que no podrían hacer absolutamente nada para poder tan solo alivianar el dolor o la angustia. Y aún todavía impactados por la noticia de lo que estaban viviendo y el saber que no eran los únicos, sino que además probablemente en cada casa o al menos en cada tienda, en cada tribu había diferentes personas mordidas por esta serpiente. Dice la palabra de Dios que murió mucho pueblo. Cuando dice que murió mucho pueblo, podemos imaginarnos una gran cantidad de personas que ya había muerto. Y qué interesante es ver cómo la Escritura nos cuenta esta historia. Porque el pueblo de Israel, en el momento en que vio el peligro, ni se acordó de Dios. Tuvo que pasar un tiempo hasta que ya habían muerto varios para que el pueblo de Israel reconociera que había hecho mal. Tuvo que pasar un tiempo hasta que la gente se dio cuenta que lo que estaba pasando no tenía salida. Hasta entonces se acordaron. No solamente que habían actuado mal contra Dios, no solamente que habían hablado en contra de Dios, no solamente que habían menospreciado lo que Dios les había dado, sino que además habían atribuido despropósitos al Señor. Después de que Dios los había tomado por un pueblo especial, después de que Dios los había protegido, después de que Dios había provisto lo que ellos necesitaban. Después se acuerdan de que Dios estaba en medio de ellos. Y van delante de Moisés y reconocen. Una de las primeras cosas que nos marca las Escrituras es que este pueblo primeramente reconoció que había pecado en contra de Dios. Reconoció que había hecho lo malo delante de Dios. Confesó su pecado porque le dijeron a Moisés, hemos pecado y hemos hablado en contra de Dios y en contra de ti. Confesaron su pecado. Pero no solamente eso, sino además tuvieron que regresar nuevamente a poner su confianza en Dios. Porque le dijeron a Moisés, ora por nosotros. Ora a Jehová nuestro Dios para que sea quitada esta mortandad en medio del pueblo. Después de que Moisés terminó de hablar con ellos, dice la Biblia que Moisés oró por el pueblo. ¿Puedes imaginarte tal vez por un momento la oración de Moisés? La Biblia dice que el corazón de Moisés estaba volteado completamente hacia el pueblo.
Él estaba dispuesto a interceder una y mil veces por el pueblo. Y constantemente veíamos cómo Moisés se ponía delante de Dios para pedir por los hijos de Israel. En una ocasión incluso le dijo: Señor, si no puedes perdonar a tu pueblo, quítame a mí del libro de la vida. Vemos el corazón de Moisés, un corazón lleno de amor de Dios, porque a través de Moisés podíamos ver el amor de Dios manifestándose hacia su pueblo. Moisés ahí orando por el pueblo, y Dios le da una indicación. Dios le dice: mira, haz una serpiente de bronce. Así como tiene la figura, esas serpientes que entraron a morder al pueblo, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Algunos han comentado que cuando la Biblia dice que ponerla sobre un asta, algunos refieren que probablemente la puso como una especie de madero, como recargada o colgada, pero otros también sugieren la idea de que probablemente la serpiente tenía que ser atravesada por el asta. O sea, literalmente la serpiente iba a representar una serpiente muerta atravesada por el asta. En el momento que Moisés hace esta serpiente, Dios le dice: ponla en medio del campamento, y cualquiera que la mirare vivirá. Es interesante ver cómo Dios proveyó un medio para que su pueblo pudiese tener otra oportunidad. Es interesante ver el corazón de Dios, cómo de mil maneras Dios iba proveyendo todo lo necesario para que este pueblo fuera corregido, para que este pueblo fuese guiado, para que este pueblo entendiese las cosas malas que estaba haciendo. ¿Podemos por un momento imaginarnos la escena de lo que pasaba en medio del pueblo de Israel? A lo mejor una persona que había sido mordida y escuchó que Dios había provisto un medio. Tal vez esa persona, tal vez con dolor en su cuerpo, iba saliendo arrastrándose de su tienda. ¿Cuál era el medio? El medio por el cual venía la cura: solamente con mirar, solamente con observar. No tenían que ir hasta el centro del campamento. Simplemente con que posaran sus ojos sobre aquello que Dios había puesto como salvación en medio de su pueblo. Imagínate aquel hombre arrastrándose y llegando a la puerta de su tienda y mirando a lo lejos aquella serpiente que, al ser de bronce y recién fundida, muy probablemente brillaba con la luz del sol. Y tal vez la persona más lejana del campamento podía mirarla, podía contemplarla a lo lejos. Hombres, mujeres, niños, cualquier persona que hubiese sido mordida en ese momento tenía la oportunidad de ser sano. Y como las personas, imagínate la escena, cómo llegaban y se congregaban, y en el momento en que sus ojos miraban esa serpiente de bronce, cesaba el dolor, cesaba la mortandad. No había ni siquiera contacto con la serpiente como para decir: es que el bronce produjo algo, o es que los sacerdotes de Israel le pusieron algo a la serpiente para que produciese la sanidad. No, simplemente con la vista era suficiente para que los hijos de Israel fueran sanos. Dice la Biblia que cualquiera que miraba a esa serpiente vivía, cesaba el dolor, cesaba la mortandad. El texto con el cual iniciábamos decía: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablando de una figura que tenía esa serpiente, ese simbolismo que evocaba la necesidad también de una redención, dándonos a entender que así como el cuerpo podría llegar a ser dañado o herido de muerte, Dios había prometido también un Salvador, que también tendría que haber sido levantado en un asta, y que también es necesario poner en alto, para que de igual manera como los israelitas en el pueblo de Israel, cuando miraran a aquella serpiente, iban a ser sanados. El día de hoy cualquiera que mirare al Hijo del Hombre siendo levantado puede encontrar la salvación, puede encontrar la vida eterna. Quisiera que el día de hoy pudiésemos ahondar un poquito más en este tema, recordando un poco cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en medio de nosotros. Leyendo los evangelios tú te puedes dar cuenta de algo muy interesante.
cuando la gente llegaba a Cristo, llegaban de todo tipo de personas. Llegaban leprosos, llegaban paralíticos, llegaban personas que tenían diferentes dolencias. Incluso algunos de ellos hasta los llevaban cargando porque precisamente por su propio pie no podían llegar. En muchas ocasiones las Escrituras nos menciona cómo Cristo les otorgaba la sanidad. Extendía la mano, tal vez hacía lodo y se los untaba en los ojos, tal vez les daba una palabra, les daba un mandamiento, y al ser obedecidos esos hombres, estas mujeres eran sanados de manera contundente y automática. Pero hemos de reconocer algo. Muchos de ellos, aunque fueron sanos, muchos de ellos no pusieron en su corazón la sanidad que Dios les había dado. ¿Puedes recordar a aquellos 10 hombres leprosos que se acercaron a Cristo? Que dice que a lo lejos le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y como Jesús al verlos les dio el mandamiento: ir y mostraos a los sacerdotes. Dice que yendo por el camino fueron sanos. Pero dice que de esos 10, solamente uno regresó para darle gracias a Cristo. Solo uno de los 10. Y esto nos habla algo nos habla de algo muy instructivo a nosotros. Darnos cuenta como no toda la gente que recibe la sanidad de parte de Dios, en muchas ocasiones no va a ser agradecida. Se va a ir, se va a olvidar de lo que Dios ha hecho. Y como son muy pocos los que llegan a valorar lo que Dios ha hecho. También hemos de reconocer lo siguiente, que cuando Jesús llegaba a sanar a una persona, cuando es algo del cuerpo, cuando es algo físico, tarde que temprano esa persona iba a llegar el momento en el cual tenía que seguir el camino de la vida. Y tenía que llegar el momento en el cual iba a morir. Si Jesús, cuando resucitó a aquella jovencita de 12 años, llegó el día en el cual ella también tenía que partir, tal vez por edad avanzada. Aquel hijo de la viuda de Naín, cuando fue levantado, aunque fue resucitado, iba a llegar el momento en el cual iba a tener que morir también, porque no iba a vivir para siempre en esta tierra. Pero había algo que resalta las Escrituras. A unos pocos, a unos cuantos en los cuales Jesús veía un corazón lleno de fe, no solamente les otorgaba la sanidad de su cuerpo, sino también les otorgaba la sanidad de su alma. En muchos casos Jesús le decía: vete, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salvo. Conforme a tu fe te sea hecho, les decía el Señor. Y como muchos de ellos no solamente eran sanados de su cuerpo, sino además su corazón era cambiado, su corazón era restaurado, su corazón era limpiado. Imagínate aquel hombre que regresaba gozoso, no solamente sanado de su cuerpo, si tenía lepra, sino además con un corazón nuevo, llegaba a su hogar para rehacer otra vez su vida, para atender a su familia, para atender a sus hijos. Eran realmente pocos las personas que escuchaban esas benditas palabras. Vete, tu fe te ha hecho salvo. Conforme a tu fe te sea hecho. Qué importante es el día de hoy que podamos comprender que aunque Dios está interesado y aunque las Escrituras dicen que para Dios es importante la sanidad del cuerpo, hay algo mucho más importante para Dios. Es el alma del hombre. Porque el alma del hombre, dice las Escrituras, que es eterna. Porque el cuerpo, ¿cuánto es lo mucho que puede durar en esta vida? 60, 70, 80 años, tal vez, en el mejor de los casos. Pero finalmente tiene que pasar. Finalmente el cuerpo humano tiene que llegar a un punto del cual tiene que morir. Pero el alma del hombre permanece. Aún después de que este cuerpo haya sido comido por los gusanos, aún después de que este cuerpo que tenemos se haya vuelto al polvo, nuestro espíritu, nuestra alma va a vivir en la eternidad. Y las Escrituras nos dicen que dependiendo de lo que hagamos en esta vida,
va a ser nuestra eternidad. Quise entresacar algunas similitudes y algunas diferencias que hay entre la plaga, por así decirlo, del pecado y la pandemia que el día de hoy estamos viviendo en nuestros días. Una de las primeras similitudes que quisiera mencionar es que ambas son universales. Tanto la pandemia en la cual estamos viviendo, no hay quien pueda decir, mira, estoy totalmente fuera de riesgo y no tengo ningún peligro. En menor o en mayor medida, todos estamos corriendo peligro. La diferencia que tiene el pecado es que afecta el alma. Afecta el alma y es exclusiva del ser humano. Por cuanto el ser humano es el único que tiene la inteligencia, tiene su conciencia y sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. El ser humano está dotado de una conciencia que le deja discernir entre lo bueno y lo malo. Y es responsable delante de Dios por las acciones que haya realizado. Y la palabra de Dios nos dice que el pecado cuando entra produce muerte en la vida de la persona, una muerte espiritual. Esa es otra diferencia que puede haber con la pandemia actual. El día de hoy hay personas que pueden librar la pandemia, que pueden librar el padecer el virus, el coronavirus. Pero cuando hablamos del tema del pecado, podemos decir que es un mal mucho más letal que cualquier otra pandemia que pudiese haber sobre la tierra. Y a lo mejor la gente de hoy en día está atemorizada y está aterrorizada por lo que está pasando, y la verdad es que no es para menos. La verdad es que sí hay propósito, sí hay razón para estar temerosos. Pero el problema es que la gente solamente está viendo el lado físico de su problema. La gente no está viendo la necesidad espiritual que tiene en su alma. La gente no se está dando cuenta que va a llegar una eternidad la cual nunca va a tener fin. ¿Y cuántas de las personas que han partido de esta tierra, algunas de ellas, gracias a Dios, han partido con la conciencia de que están bien delante de Dios? Pero te aseguro que hay muchas que se enfrentaron a la eternidad sin haber estado preparadas. Los tomó por sorpresa. Qué terrible es tener que enfrentar nuestra eternidad sin estar preparado para ello. Sí, es terrible el ser infectado tal vez. Sí, es algo que espanta, que atemoriza el corazón, pero hay cosas mucho más importantes todavía a la luz de las Escrituras. Hay un mal mucho más letal que está cundiendo y que tú puedes ver los efectos en medio de nuestra sociedad. Que tú puedes ver cómo la gente pierde el amor propio, pierde el amor por su familia. Cómo la gente es capaz de ser cruel, cómo la gente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conservar su vida, con tal de obtener placer o de obtener beneficios económicos. Una diferencia que podemos mencionar es que el virus de la pandemia actual se puede transmitir por medios físicos. Cuando una persona tose, cuando una persona estornuda, cuando una persona habla que está infectada, puede llegar a infectar a otra persona. El pecado no se transmite por medios físicos, sino es por la desobediencia que alguien pueda tener a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Puede ser tal vez por el mal ejemplo que haya recibido, por la influencia de los amigos, por la presión de la sociedad tal vez, pero a final de cuentas cada ser humano decide, y cada ser humano decide desobedecer al Señor. Y ese es el medio de propagación del pecado en medio de la humanidad. El virus solamente afecta a tu cuerpo. Tu alma no la puede tocar. Una persona puede en un momento dado ser infectada en su cuerpo. El virus puede afectar su cuerpo, sus órganos. Pero si esa persona ha creído en Jesús, si Dios así lo permite, si Dios no lo decide no sanarlo, la persona podrá encontrar la vida eterna. Y esa persona vivirá en la eternidad, en la dicha y en el gozo.
y en la alegría. Pero el pecado, cuando entra en la vida del hombre, cuando el hombre decide desobedecer al Señor, cuando el hombre decide echar atrás los mandamientos de Dios y olvidarse de ellos, el pecado entra a la vida del hombre y produce muerte. ¿Y sabes algo? Una diferencia o una similitud que podríamos encontrar también con la pandemia actual es que, así como el día de hoy, para esta pandemia no hay una cura como tal, no hay una vacuna que pueda decir que al 100% es efectiva. Desde el punto de vista humano, el pecado tampoco tiene ninguna cura. Es un mal que sigue creciendo. Es un mal que sigue avanzando en medio de la humanidad. Es un mal que sigue causando estragos en el corazón del hombre. Como te decía hace un momento, sí es importante preocuparse, sí es importante tener cuidado con los tiempos que estamos viviendo para no contagiarse. Pero la gente a veces olvida que el ser humano no solamente es cuerpo, también es alma, que tiene una eternidad delante, y a veces está más preocupado por lo terrenal, por el cuidar y salvar su propia vida, y se olvida de la eternidad que tiene delante de sí, y se olvida que está mal delante de Dios y cómo se va a presentar delante de Él. Se olvida que está mal delante de Dios y que no va a entregar buenas cuentas el día que Dios lo llame, ya sea ahora o muchos años más adelante. Se olvida que ha vivido alejado de Dios, que no ha querido escuchar el consejo de Dios, que no ha querido enderezar sus pasos, que no ha querido atender el consejo. Se olvida que es muy terrible enfrentarse a la eternidad y estar mal con Dios. Quisiera por un momento pasar a algunas consecuencias. Algunas de las consecuencias que trae el pecado a la vida del hombre. Podríamos decir que son los síntomas o los males que causa en el corazón del hombre el pecado. Isaías 59, versículo número 1. Libro de Isaías, capítulo 59, versículo número 1. Dice así la palabra de Dios: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una de las primeras consecuencias que trae el pecado a la vida del hombre es que causa división entre la persona y Dios. Causa separación. No es que Dios se aleje, no es que Dios no escuche, no es que Dios no tenga poder para responder cuando alguien le clama, sino que el mismo ser humano ha puesto división. Es como una persona construyendo una barda entre Dios y Él. Cada pecado hace que la barda vaya creciendo y la separación va aumentando. Por eso luego muchas personas, cuando se dan cuenta de su necesidad y se dan cuenta de que necesitan ayuda de Dios, muchas veces exclaman y dicen: es que cuando oro parece que mi oración no llega ni al techo. ¿Sabes por qué sientes eso? Porque verdaderamente no llega más allá del techo. Porque la Biblia dice que el pecado separa a Dios del hombre. El hombre mismo pone esa división y después el hombre quiere buscar a Dios y él mismo se ha puesto esa división. Él mismo se ha puesto esa limitante. Por eso la palabra de Dios nos dice que es necesario que el hombre se vuelva de sus malos caminos. Por eso la Biblia dice que es necesario que el hombre se arrepienta, que el hombre se vuelva a Dios de todo corazón, que se humille delante de Dios. Porque en el estado actual en el cual está, de esa manera no va a poder encontrar a Dios nunca. El hombre necesita ser obediente al llamado de Dios y entrar por medio del arrepentimiento y por medio de la fe en el Señor Jesucristo.
precisamente por esa separación que el pecado causa, es que muchas veces el hombre se siente vacío, se siente solo, se siente sin propósito alguno en la vida. No sabe para qué está aquí ni a dónde va, no sabe el camino que va a tomar. Busca la felicidad en medio del placer, en medio de las riquezas, en medio de los valores de nuestro tiempo. Pero déjame decirte algo, aún a pesar de que el hombre busque en medio de esos lugares, nunca va a encontrar la satisfacción. Porque el problema no está en las circunstancias, el problema está en el corazón del hombre. Y estoy seguro que muchas de las personas que están viendo esta transmisión, tal vez serán personas que se han decidido a buscar a Dios. A lo mejor son personas que anteriormente no estaban buscando de Dios. A ti es a quien yo hablo el día de hoy de manera específica. Es necesario que te vuelvas a Dios de todo corazón. Es cierto que en ocasiones, a pesar de que la persona esté separada de Dios, Dios puede llegar a escuchar una oración o atender una oración, más bien dicho, pero eso será una excepción y no la regla. Dice la palabra de Dios que a Dios no se le ha cortado la mano, Él no tiene menos poder, ni tampoco su oído se ha tapado. No es que Dios esté envejeciendo y ya no pueda escuchar, no es que Dios ya no tenga la capacidad de escuchar porque ya está abuelito, no. Él sigue siendo el mismo, Él no cambia, Él es inmutable, Él sigue siendo el mismo que hizo maravillas en Egipto, es el mismo que sacó a los hijos de Israel, es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que el día de hoy sigue reinando en los cielos. Él no ha cambiado. El problema no está en Dios, el problema está en el corazón del hombre. El problema es cuando el hombre decide hacer lo malo ante los ojos de Dios y no tomar en cuenta los mandamientos del Señor. Además, otro segundo efecto que trae el pecado al corazón del hombre es que causa entenebrecimiento. La palabra entenebrecimiento la podemos definir como oscurecer la conciencia. Romanos capítulo 1, versículo número 21. Romanos capítulo 1, versículo número 21. Dice así, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón viene a ser entenebrecido. En ocasiones, para poder explicar este punto, a veces es necesario mencionar, no sé si tú recuerdes, cuando eras niño, tal vez la primera vez que llegaste a robar, que tomaste unos pesos, tal vez del monedero de mamá o algún cambio que no era tuyo. En ese momento tu conciencia estaba fresca y tu conciencia te decía, mira, estás haciendo mal. Y muchas veces la gente todavía recuerda esa primera ocasión, porque quedó tan marcada en la conciencia que todavía muchos años después todavía lo recuerda. La gente a veces recuerda también su primera mentira, porque en aquel entonces la conciencia todavía estaba sensible todavía. Pero conforme la gente fue aumentando sus pecados, gracias, hermano, conforme la gente fue caminando y siguió desobedeciendo el mandamiento de Dios, la conciencia se fue oscureciendo, se fue entenebreciendo. Y al día de hoy tal vez ya le da lo mismo, mentir, robar, golpear a sus seres queridos, maldecirlos, ultrajarlos y sentir que está haciendo lo bueno, y sentir que está haciendo la gran cosa, y sentirse orgulloso de lo que está haciendo. Llega a tal punto la conciencia del hombre que ya no sabe diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, ya no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Llega al punto en el cual la conciencia ya no le está direccionando el buen camino por el cual debe de andar. Tú encuentras personas que llegan a abandonar a sus hijos o personas que llegan a abandonar a sus padres
Personas que son crueles, que pueden llegar a matar a algún ser querido y no sentir nada, porque la conciencia está entenebrecida, porque la conciencia se va oscureciendo, porque el pecado viene a oscurecer la conciencia del hombre. Dice que como no le dieron gracias, decía el texto, tuvieron el conocimiento de Dios, pero no le agradecieron ninguna de las cosas buenas que Dios les había dado, sino que su corazón fue entenebrecido precisamente por no haber sido agradecidos. Se envanecieron en sus razonamientos. El día de hoy, ¿cuántas excusas hay para poder justificar las malas acciones? Pero a final de cuentas seguirán siendo malas acciones. Seguirán siendo cosas reprobables ante los ojos de Dios, porque Dios no se guía por lo que el hombre piensa. Dios ha dejado su ley. Y la ley de Dios, escrita en la palabra, encaja perfectamente con nuestra conciencia. Nuestra conciencia dice, sí, así debe de ser, esto es lo correcto, este es el buen camino, esto es lo que Dios quiere, ese es el deseo de Dios para ti, es lo que nos dice nuestra conciencia. Estos mandamientos son justos, estos mandamientos son correctos, esto es la voluntad de Dios y esto es lo que toda la humanidad debería de estar haciendo. Nuestra conciencia encaja perfectamente con la palabra de Dios. ¿Cuántos lugares el día de hoy que aún predicando la palabra, en lugar de predicar lo que está en la palabra, más bien parece que están predicando justificaciones y excusas para hacer lo malo? Lugares donde te dicen, ¿sabes qué? Es que todos somos pecadores y nadie puede dejar de pecar. Si nadie puede dejar de pecar, entonces ¿para qué vino Cristo? No, no es así. Cristo, dice la palabra, que vino a quitar el pecado del mundo. Cristo vino a libertar a los que estaban oprimidos por el diablo. Y la palabra nos dice que Él vino a hacer libres a los cautivos. Pero no solamente oscurece la conciencia, el pecado también trae endurecimiento. Una persona cuando comienza a hacer algo cruel, tal vez en un inicio se sienta mal en su conciencia por haber sido cruel, por haber sido grosero. Pero llega el punto en el cual no solamente se oscurece su conciencia, sino además se endurece. Y la gente puede llegar a ser tan cruel que puede llegar a desamparar a su familia, a sus hijos, y no sentir nada absolutamente. Recuerdo mucho la anécdota de este hombre que en años, cerca de una década o más, un hombre que le llamaban el mocha orejas. Este hombre llegó a declarar en una ocasión que le daría más tristeza matar a un perro que matar a un ser humano. Imagínate hasta dónde puede llegar la conciencia endurecida, la conciencia o el corazón endurecido, hasta dónde puede llegar la dureza del corazón del hombre, que ya puede incluso hasta despreciar la vida humana, que incluso puede llegar en un momento dado a no sentir lástima por el mal que está haciendo. No solamente eso, sino que además el pecado engaña la mente de la persona que lo practica. Por cuanto tu conciencia te dice que estás haciendo mal, la gente busca justificaciones para decir, lo que estoy haciendo no está tan mal como parece. Y el pecado trae engaño. Déjame decirte algo. El pecado siempre tendrá estas características. No importa si la persona ha vivido muchos años en el pecado va a seguir trayendo efectos en la vida de la persona. Pero también déjame decirte lo siguiente. Cualquier persona que haya caminado con Cristo, el día en que esa persona peque contra Dios, va a volver a sentir los efectos del pecado en su vida. Va a volver a haber una división entre Dios y Él nuevamente. Va a sentir cómo su conciencia se comienza a oscurecer y se comienza a endurecer. La palabra de Dios dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, dice la palabra, de cierto morirá.
ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta. Pero si el impío se volviere de su mal camino, e hiciere conforme a la justicia y al derecho, de cierto vivirá y no morirá. El pecado es engañoso. ¿Recuerdas allá en el Edén cómo se apareció de la serpiente antigua y comenzó a tentar a Eva? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Puso en tela de juicio lo que Dios había ordenado. Con que Dios os ha dicho, sí, con que Dios ha dicho esto, poniendo en tela de juicio lo que Dios había mandado. No, no es así. No moriréis, decía la serpiente. Y hasta el día de hoy el pecado sigue apareciéndose de una manera agradable, porque dice que Eva, cuando vio el fruto, lo vio como un fruto codiciable y agradable, un fruto con el cual podría alcanzar la sabiduría y la inteligencia. Hasta el día de hoy el pecado se sigue mostrando de la misma manera. No creas que el pecado se va a mostrar con toda su crueldad y con todo el dolor que trae. No se va a mostrar así, se va a mostrar de una manera bonita, de una manera agradable, de una manera placentera. Te va a hacer creer que con eso vas a ser mejor. Te va a hacer creer que no va a pasar nada, que Dios no te va a pedir cuentas de nada, que nadie se va a dar cuenta. El pecado sigue trayendo engaño, sigue siendo engañoso hasta el día de hoy. Cuando una persona llega a ser infiel en su hogar, en su matrimonio, entra de una manera seductora a la fornicación o el adulterio. Pero una vez que ha entrado, comienza a traer los efectos, a traer la devastación y el dolor y la tristeza. No solamente el padre o la madre lo sufren, sino también los hijos. Y a veces esos hijos crecen con una marca en el corazón, porque hubo un día en el cual uno de sus padres decidió dejarse guiar por lo que sentía. El pecado siempre va a traer estos efectos, siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. ¿Qué decía la palabra? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Engaña el corazón, la mente del hombre, le hace creer que está bien delante de Dios, le hace creer que va a llegar al cielo, le hace creer que todo está en orden, que no es tan malo, que no es como los peores de este mundo. La Biblia solamente lo reduce a una sentencia. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. No dice que después de 2, 3 o 4 pecados, entonces sí la paga del pecado es muerte. Tampoco nos dice que si el pecado es escandaloso, entonces sí merece la muerte. Dice cualquier pecado merece la muerte. Y la muerte se está refiriendo a la muerte espiritual y a la segunda muerte, en el cual las personas que sufren la segunda muerte, dice que allá, después de haber sido juzgados, serán lanzados al lago de fuego. Esto es lo que dicen las Escrituras. No solamente eso, sino que además también el pecado esclaviza el alma del hombre. ¿Cuántas veces las personas creen que pueden ser libres? Y a veces engañan su mente diciendo: yo cuando quiera dejo este pecado. Incluso tú puedes hablar con las personas que ya son adictas al alcohol. Aquellas personas que a lo mejor ya se quedan afuera de su casa, ya se quedan en la calle. Tú llegas, les dices: ¿sabes qué? Te vengo a hablar de parte de Dios, tienes que dejar esta vida. Muchos de ellos te van a decir: es que yo esto lo dejo cuando yo quiera. El problema es que nunca llega ese día. Y eso es a veces también el mismo proceder de muchas personas en diferentes pecados. Yo cuando quiera dejo el chisme. Yo cuando quiera dejo de ser mal hablado. El problema es que nunca llega ese día. El problema es que siguen esclavizados y esclavizados y esclavizados y tratan de salir por sus fuerzas y se dan cuenta que no pueden. Porque el pecado va a traer esclavitud. Aún a una persona que está caminando con Dios, si la persona llega a pecar contra Dios,
y no arregla su vida para con Dios, el pecado va a traer esclavitud. La persona va a volver otra vez a ser esclavo de las cosas que antes había sido esclavizado. Va a regresar a su vida pasada poco a poco si esa persona no pone su vida a cuentas para con Dios. La persona comienza con una mentira, después otra mentira y se vuelve cada vez crónico, creciendo en número y en cantidad. Tal vez para poder esconder el robo comienza a mentir, y después para que le crean comienza a jurar, y después comienza a cometer fraudes y cometer robos más elaborados. O tal vez si es dada a las malas palabras, cada día dice palabras más horribles y cada día va aprendiendo y especializándose en su pecado, pero no puede ser libre. Déjame decirte algo. Solamente Dios puede sacarte de la esclavitud del pecado. Por eso leíamos en un inicio el texto que decía que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De la misma manera, el día de hoy nuestra sociedad se ve envuelta en gran cantidad de pecados como nunca antes se había visto sobre el planeta Tierra. Pecados tan horribles, escandalosos, y que además el hombre ha encontrado y ha puesto justificación para decir: lo que estoy haciendo así soy, porque así soy, así debo de ser, porque mi naturaleza así es, y busca 1000 pretextos para justificar sus malas acciones. Como nunca antes hemos visto la maldad crecer de manera tan exponencial, en cantidad y en variedad. La Biblia dice: inventores de males, a la gente de los últimos tiempos. Personas que no solamente iban a hacer lo malo, sino además iban a estar buscando nuevas formas de hacer lo malo. El pecado es crónico, cada día va aumentando en cantidad y en variedad. Trae infelicidad al corazón de la persona que lo practica, porque la conciencia le acusa y le dice: sabes que estás haciendo mal, y qué va a hacer de ti si Cristo viene, y qué va a hacer de ti si Dios te llama, qué va a hacer de tu vida. Y la persona no solamente es infeliz por eso, sino además por el daño que está causando en su hogar, por la ruptura de las relaciones familiares, porque ya ofendió a sus seres queridos, porque el pecado lo comienza a separar. Pero una de las mayores consecuencias del pecado tiene que ver con el castigo eterno. Este es un tema que hoy en día no es muy popular. En muchos lugares, en muchas iglesias, omiten hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca de la perdición eterna. Muchos lugares, como no lo ven como un tema que sea popular o que pueda caerle bien a la gente con tal de captar a más personas. La gente, las personas, los predicadores muchas veces pueden llegar a omitir este tema, pero es necesario hablarlo, porque estamos hablando de almas eternas. El pecado va a traer muerte espiritual, y la persona que parta de esta vida sin haber puesto su vida en orden delante de Dios, va a sufrir el castigo eterno, que es llamada la perdición eterna. Es importante hacer notar lo siguiente: la Biblia contiene muchos consejos, contiene muchas verdades, pero además de eso también contiene mandamientos y principios que no van a fallar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y es tan cierto que es necesario que el día de hoy reflexionemos en ello. Texto que te había comentado, Romanos capítulo 6, versículo número 23. Lo voy a leer.
Romanos capítulo 6, versículo número 23, dice así la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes leer ahí en el libro de Apocalipsis como nos dice que va a llegar el día en el cual Dios se va a sentar en el trono y va a comenzar a juzgar a grandes y pequeños, ricos y pobres. Estaremos delante de Dios para responder de las acciones que hayamos hecho en esta vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cuál es tu estado espiritual el día de hoy? ¿Estás preparado si Dios te llama? ¿Estás listo? Si el Señor viniese por su iglesia, ¿estás listo tú para irte con Él? O tal vez te hallará metido en tus pecados. A lo mejor te hallará metido en tus negocios y no atendiendo a lo espiritual. ¿Cómo te hallaría el Señor el día de hoy, en este momento? Es necesario hablarlo de esta manera, por cuanto nadie sabe. Dios quiera que tengamos muchos años de vida, que vivas muchos años, pero la verdad es que no tenemos la vida asegurada. Y como te decía el día de hoy, es bueno que la gente se preocupe por su salud, por su cuerpo, es necesario, es indispensable, es correcto, pero muchas veces se olvida de su vida espiritual, muchas veces se olvida de que tiene un alma y que esa alma está pereciendo por cuanto ha desobedecido los mandamientos de Dios, por cuanto no le ha dedicado el tiempo para poder entender lo que Dios está pidiendo de él. La gente no está teniendo en cuenta que tiene un alma eterna y de que su vida está caminando en rebeldía y en perdición. Hebreos capítulo 9, versículo número 27. Hebreos capítulo 9. Versículo número 27, dice así la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Tenemos una sola oportunidad. Mientras tenemos vida, mientras nuestros pulmones todavía están inflándose de aire, mientras nuestra mente todavía está funcionando, mientras nuestro corazón todavía late, tenemos la oportunidad de buscar al Señor. Es el momento para ponernos a cuentas con Dios. No hay otra oportunidad. No pienses que vas a tener otra oportunidad. No pienses que vas a reencarnar. La Biblia no está de acuerdo con la idea de la reencarnación porque dice que solamente tenemos una oportunidad. Y después de que el hombre muere, tiene que entregar cuentas de lo que ha hecho. Tiene que entregar cuentas de sus acciones. Está establecido que el hombre muera una sola vez, no dos veces, ni tres, una sola vez. Y después de esto, el juicio. Tenemos que enfrentarnos a nuestro Dios. Dice que se abrirán los libros y ahí estará el libro de las obras. En muchas ocasiones la gente no aprecia lo que Dios ha hecho por ellos. En muchas ocasiones la gente no aprecia el sacrificio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no se han dado cuenta de su necesidad. Porque no se dan cuenta en el camino en el cual están andando. Porque no se dan cuenta de su destino eterno al cual están caminando, y muchos de ellos hasta corriendo a su destino por el estilo de vida que llevan. Solo una persona podrá valorar al Salvador cuando pueda, con la ayuda de Dios, darse cuenta del estado espiritual en el cual se encuentra el día de hoy. Porque muchas veces el corazón del hombre es dado a querer minimizar las consecuencias del pecado. Muchas veces el corazón del hombre es dado a quererse justificar y decir Dios nos va a perdonar a todos al final.
¿Cómo sabes que vas a tener la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios? Vuelvo a comentar. Dios quiera que tengas muchos años de vida. Dios quiera que vivas mucho. Pero creo que de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo nos hemos dado cuenta de algo. La vida se puede ir en un suspiro. Se puede ir de un momento a otro. Tal vez como nunca antes en nuestra vida, los que estamos vivos, nos hemos dado cuenta de lo cerca que puede estar la muerte para muchos. Y lo rápido que puede pasar nuestra existencia sobre esta tierra. Y por eso el día de hoy quiero hablarte estas palabras. Tienes que darte cuenta del camino en el cual andas. Tienes que entender que el camino, tienes que comprender que el camino que Dios ha escogido es un camino muy diferente. Muy diferente al cual tal vez tú estás acostumbrado. Precisamente porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Precisamente porque el hombre ha sido mordido por el pecado. Precisamente porque no hay cura para el corazón doliente. Por lo mismo que el corazón del hombre no solamente sabe que está muriendo, sino que además se está dando cuenta cómo los estragos del pecado están viniendo a su vida. Por eso es que la Biblia dice que fue necesario. Hubo la necesidad de que nuestro Salvador fuese puesto en un madero. Porque así como reinaba la muerte en el campamento de Israel, así como la gente veía morir a sus seres queridos, Dios también veía la necesidad que tiene el hombre de un Salvador. Porque sin Cristo no hay esperanza para la humanidad. Porque sin Cristo no hay salvación. Porque sin la fe en Jesús nadie podrá ser salvo. Así como Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, así también fue necesario que Cristo fuese levantado en una cruz, en un lugar visible, en un lugar donde todos lo pudieran ver, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que pueda mirar a esa cruz y a Jesús derramando su sangre por él, pueda tener vida eterna, pueda ser sanado de una manera inmediata de su corazón, pueda ser perdonado. Que decía en el Antiguo Testamento, todo aquel que mirare, vivirá. Y lo mismo te quiero decir el día de hoy, querido amigo. Tienes que mirar la cruz de Cristo. Pero primero tienes que darte cuenta de tu estado, así como el pueblo de Israel, que lo primero que hizo fue reconocer que había hecho mal delante de Dios. Primero fue reconocer su estado. Primero fue admitir que estaban haciendo mal. Fue confesar su pecado. Y después volver a poner su confianza en Dios. De igual manera nosotros también necesitamos. Todos aquellos que están mal delante de Dios necesitan ordenar sus pasos delante de Dios. Juan capítulo 3, versículo número 14. Volvemos otra vez al texto con el cual iniciamos. Juan capítulo 3, versículo número 14. Dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto que acabamos de leer es uno de los más conocidos de la Biblia. Pero muchas veces por el ser conocido, o el ser muchas veces repetido, pierde su brillo, pierde su resplandor. Pero cuando lo volvemos a contemplar de acuerdo al contexto,
Y cuando le pedimos a Dios que nos ayude, este texto es sumamente hermoso. Es un texto que ofrece esperanza. Es un texto que ofrece salvación. Es un texto que ofrece una nueva oportunidad para cada ser humano. Nos dice, porque tal fue el amor de Dios. De esta manera Dios amó al mundo. Y lo amó de tal manera que fue capaz, llegó al punto en el cual Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿sabes algo? La Biblia pone una puerta abierta. Aquel que quiera creer. No hay distinción. Así como aquella serpiente que estaba puesta allá en el campamento de Israel, no importaba si era joven, si era de edad avanzada, no importaba si era hombre, si era mujer, si era rico, si era pobre, no importaba si ya tenía rato con la mordedura o apenas le acababa de ser mordido, no importaba. Lo único importante era que la puerta estaba abierta para todo aquel que había sido mordido por la serpiente. De igual manera, hablando de la salvación, es lo mismo. No hay limitantes. Todos pueden entrar. Todo aquel que decida creer. La serpiente de bronce se tenía que mirar. En el caso de Cristo, tiene que ser con una mirada, pero una mirada de fe. Una mirada de confianza en el remedio que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Confianza en aquel Dios que ha cuidado de nuestra vida y que el día de hoy está extendiendo su mano para que cada uno de nosotros podamos entender la necesidad que tenemos del Salvador, para que todos nosotros podamos comprender la necesidad de que Cristo haya sido levantado en esa cruz. Déjame decirte que para Cristo, humanamente hablando, porque Él también tuvo un cuerpo, cuando Él murió también tenía un cuerpo. ¿Tú crees que era cómodo para Él estar en esa cruz? ¿Tú crees que para Él fue fácil recibir el escarnio? ¿Tú crees que para Él fue sencillo sentirse separado del Padre, sabiendo que Él con solamente un movimiento se podía bajar de esa cruz? Pero que Él permitió pasar todas esas cosas. Dice la Biblia, nadie le quita su vida, Él la puso de su propia voluntad. Porque sabía que si Él no era levantado, no habría salvación para el ser humano. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Me puedes acompañar a Romanos capítulo 8, versículo número 3? Romanos capítulo 8, versículo número 3 dice así la palabra: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. A causa del pecado, Jesús tuvo que llevar la vergüenza, la afrenta en la cruz. Dice las Escrituras que por nosotros se hizo maldición, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. La Escritura decía: maldito aquel que colgare de un madero. Cristo gustó y tomó nuestro lugar, el lugar de maldición que a nosotros nos correspondía. Porque al igual que en el tiempo antiguo, la gente no tiene otra solución. La única cura está en la cruz. Pero solo es cuestión de que mires. Se necesita tener mucho conocimiento doctrinal para poder mirar. Se requiere mucho tiempo en una iglesia para poder observar.
¿Se requiere un estado económico solvente para aprender a mirar? Gloria a Dios, que la solución es muy sencilla. Cualquiera puede mirar. Cualquiera puede mirar a esa cruz y ser sano de su alma. Cualquiera puede lavar sus pecados en esa cruz. Cualquiera puede tener el perdón de los pecados el día de hoy. Cualquiera puede encontrar la reconciliación y paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué necesario es de que tú puedas mirar, y además el mirar a la cruz nos deja entender algo: la salvación es personal. Nadie lo puede hacer por ti, solamente tú lo puedes hacer por ti mismo, solamente tú puedes mirar por ti mismo. Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cuando una persona miraba a aquella serpiente en el desierto, la sanidad era inmediata. Y aun si alguna persona, después de haber sido sana, volvía otra vez a ser mordido por una serpiente, tenía la oportunidad de volver otra vez a mirar esa serpiente en el desierto. Quisiera hablar a aquellos que tal vez ya tienen un tiempo que caminaron con Dios y que a lo mejor sus pasos se han alejado del camino de la verdad, y que a lo mejor el día de hoy están indecisos, y que el día de hoy a lo mejor no están en el camino de Dios. Aún para ti está abierta la oportunidad. Aún para ti está abierta la puerta de la salvación. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué ha sido aquello que te ha alejado del Salvador? ¿Qué ha sido ese pecado que se ha enseñoreado de ti? ¿Cuál es tu llaga? ¿Cuál es tu dolor? El día de hoy la puerta está abierta también para ti. Puedes volver a la casa de tu Padre. Puedes volver otra vez al buen camino. El día de hoy Dios está extendiendo su mano para que te vuelvas de tu mal camino y vuelvas de todo tu corazón al Señor. El día de hoy Dios está abriendo la puerta. El día de hoy Dios está llamándote a ti de manera especial. El día de hoy te está llamando nuevamente el Señor para que te vuelvas. Hechos, capítulo 10, versículo número 43. Hechos, capítulo 10, versículo número 43. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, versículo 43. Hablando de Jesús dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Toda la escritura da testimonio, todos los profetas, toda la ley da testimonio de Cristo. Toda la palabra da testimonio de Cristo, que aquel que creyere, que mirar esa cruz, recibirá el perdón de pecados por su nombre. No hay falla. Así como en aquellos tiempos la serpiente de bronce, la persona que miraba indefectiblemente quedaba sano, el día de hoy también, cuando una persona se acerca a Cristo, su vida es restaurada. No hay falla. La sanidad es efectiva, es eficaz. No importa la dolencia, no importa cuánto tiempo has vagado, no importa cuánto daño ha hecho el pecado en tu vida, no importa cuánto tiempo has estado alejado de Dios, la sanidad está ahí. La oportunidad está delante de ti.
Pero nuevamente volvemos a comentar, tiene que ser a través de la obediencia. Porque aquellas personas que miraban la serpiente, en primer lugar tenían que creer lo que Dios les había prometido, de que cualquiera que mirare sería salvo, sería sano. Y en segundo lugar tenían que obedecer. Porque aunque una persona lo creyese, si la persona no decidía voltear sus ojos hacia esa serpiente, la persona no iba a ser sana. Tenía que mirar, tenía que creer, tenía que obedecer el mandamiento de Dios. De igual manera el día de hoy, el arrepentimiento no da salvación, pero es un mandamiento del Señor, el cual dijo: arrepentíos y creed. Y solo a través de la obediencia a ese mandato del arrepentimiento, de dejar atrás nuestra vida pasada, de confesar nuestras malas acciones a Dios, de pedirle perdón a Dios sintiendo vergüenza y dolor, y pidiéndole su ayuda para no volver a caer, y poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, aquel que llevó el pecado nuestro sobre la cruz, podemos ser salvos el día de hoy. Pero déjame también hablarte a ti que tal vez ya tienes tiempo caminando con el Señor, y que el día de hoy eres consciente de que Dios te ha salvado y que ya has caminado en esa salvación durante mucho o algún tiempo. Es necesario que nosotros valoremos este evangelio que Dios nos ha dejado, ese evangelio que Dios ha dejado en las Escrituras. Y cuánta necesidad tiene la gente que nos rodea de poder escuchar este mensaje urgente. Cuánta necesidad puede haber a tu alrededor, tus propios familiares o tus vecinos o personas con las cuales tú puedas influenciar. Porque así como en aquellos tiempos cuando alguien mordió una serpiente, había personas que tal vez animaban a las personas que miraran a la serpiente. Tal vez podrías ver a algún joven cargando a su padre para que su padre pueda ser sanado al ver la serpiente de bronce. De igual manera el día de hoy hay gente que necesita que alguien les hable. Necesitan que alguien les comunique la verdad del evangelio. Necesitamos levantar esa cruz de Cristo de tal manera que sea visible a todas las personas que puedan verlo. Lamentablemente, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, no sabemos cuánto tiempo tenga cada persona. Por eso está la urgencia de hablar de este evangelio a toda la gente que sea posible, a toda aquella persona que lo necesite. No podemos cubrir esa cruz con elocuencia o con bonitas palabras. Tiene que ser tal cual fue escrito en la palabra. No debemos poner nada de nosotros que pueda oscurecer el mensaje, sino al contrario, dejando que Dios permita que este mensaje corra, el mensaje de la cruz, el mensaje del perdón, el mensaje de la oportunidad que Dios está dando a todos los seres humanos. ¿Cuánta necesidad tiene este mundo de que este mensaje sea predicado? Los padres deben enseñarlo a los hijos deben hablarlo con sus padres, los maestros de escuela dominical deben enseñárselo a los niños. Algunos lamentablemente han escondido la cura. Y tal vez a pesar de que Dios ha hecho algo en sus vidas, no han querido confesar. Han escondido lo que Dios ha hecho en su vida. Hoy es el tiempo para que puedas tú llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro un momento? Meditamos en lo que el día de hoy hemos leído en la palabra. ¿Por qué no inclinas tu rostro allá donde estás, en tu casa, en tu hogar, con tu familia? Que no te dé pena. No te fijes en los que están ahí. Tú lo estás haciendo delante de Dios. Déjame preguntarte nuevamente. ¿Cómo te encuentra el Señor el día de hoy? ¿Cómo estás delante de Dios el día de hoy? ¿Estás caminando en los mandamientos del Señor? ¿Estás siendo fiel al llamado de Cristo? ¿Estás siendo fiel en tu hogar? ¿Estás
¿Estás guardando tu corazón de la ola de inmoralidad que el día de hoy ha venido sobre la tierra? ¿Estás buscando a tu Señor constantemente en las Escrituras, en la oración? ¿Estás compartiendo este mensaje con aquellos que sabes que tienen necesidad? ¿Estás teniendo un corazón generoso para aquellos que sabes tú que tienen necesidad? O a lo mejor el Señor te encuentra falto en esta área. O a lo mejor aún te encuentra descarriado el día de hoy. Déjame decirte algo. Esta cuarentena que estamos pasando puede producir dos resultados diferentes. Personas que han ocupado este tiempo para buscar más al Señor, para leer la palabra, para meterse con Dios. Pero también ha habido los otros que tal vez, al contrario, en lugar de consagrarse, más bien se han ido hacia lo malo, han relajado su vida espiritual. Han dejado su consagración hacia Cristo. Se han dejado llevar por las modas. Se han dejado llevar por la inmoralidad. Se han dejado llevar por el miedo y el temor. ¿Cuál es tu caso? Hoy es un buen día para que endereces las cosas que están por morir, dice el Señor. Afirme las cosas que están para morir, pues no he hallado tus obras rectas, perfectas, delante de mí. ¿Habrá alguno que tal vez todavía no ha encontrado al Salvador? El día de hoy te invito a que mires la cruz. En esa cruz en la cual tú puedes encontrar salvación, vida eterna, esperanza, perdón. En esa cruz donde tú puedes encontrar vida eterna, donde puedes encontrar amor, aceptación. En esa cruz donde puedes encontrar un propósito para tu vida. En esa cruz donde puedes encontrar la respuesta a tus preguntas. En esa cruz donde puedes encontrar redención y vida eterna. Mira esa cruz. Mira aquel Jesús muriendo por ti. Mira cómo derramó su sangre por ti. Y aun si ya tienes tiempo de creer en Cristo, nuevamente vuelve a mirar esa cruz. Esa gloriosa cruz en la cual fuimos perdonados y limpiados. En aquella cruz donde fueron lavados nuestros pecados que hicimos en nuestra vida pasada. En aquella cruz donde quedó nuestra vida perdida, en la cual nos encontrábamos sin Dios y sin esperanza, donde encontramos perdón. Vuelve a mirar esa cruz, la cruz de Cristo. Tu alabanza al Cordero de Dios, porque ha vencido por mí en la cruz, venció por mí. Tu alabanza al Hijo de Dios, porque ha vencido por mí en la cruz, venció por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su alma, Cristo murió por mí.
alabanza al Cordero, Cordero de Dios, porque al limpiado mi culpa murió por mí. Alabanza al Hijo de Dios, porque ha vencido por mí en la cruz, venció por mí. Su sangre la derramó en la cruz. Él ofreció su alma, Cristo murió por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su alma, Cristo murió por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su alma, Cristo murió por mí. Murió por mí. Murió por mí. Murió por mí. Porque cualquiera que mirare esa cruz vivirá. Vivirá, dice el Señor. Porque no quiero la muerte del que muere, sino quiero que tengas vida, vida en abundancia. En esa cruz no solamente encontramos sanidad para nuestro cuerpo, encontramos vida eterna también. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí. Para perdonarnos, fue por ti, fue por mí. Para hacernos
Haznos libres para amar y para hacer el bien. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacernos libres para amar y para hacer el bien. Libres para amar y para hacer el bien. Libres para amar, no para seguir en la vida pasada, no para seguir en la perdición y en el pecado. Libres para amar, Fue por ti, libres para dar nuestra vida hacia Dios, fue por mí, libres para amar a Dios y a nuestra familia. para perdonarnos. Para perdonar, Fue por ti, para limpiar, por mí, para restaurar, para hacernos libres, libres para amar y para hacer el bien. para hacer el bien, Señor. Libres para amar y para hacer el bien. Hoy te pedimos, Señor, tu ayuda para cada uno, Señor, de los que tu palabra ha encontrado, Dios, un corazón dispuesto, Señor. Tú vengas a traer libertad, Señor. Tú vengas a traer salvación, Señor. Tú lo prometiste, Señor, que cualquiera que mirare sería salvo. El día de hoy nos aferramos a esa cruz. El día de hoy nos aferramos a tus promesas, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que tú hagas, Señor amado, tu obra, Señor. En medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de aquellas personas que se han dado cuenta de su necesidad, Señor. Padre, pedimos, Padre, la gracia de tu Espíritu, Señor amado, obrando en sus corazones, Señor, mostrándoles el buen camino por el cual debe de andar, Señor. Afirmando tu obra en su vida, Señor. Pidiéndote, Dios amado, para la gloria de tu nombre, Señor, que añadas a los que han de ser salvos, Señor. Te damos muchas gracias por esta tarde. Te damos muchas gracias porque has estado en medio de nosotros, Señor. Que cada domingo estás con nosotros, Señor. Gracias por manifestarte, Señor, en estos tiempos. Gracias por haber provisto, Señor, ese medio de salvación. Porque de otra manera, Señor, no habría salvación para nadie. Gracias, Señor, por haber gustado la muerte por nosotros y habernos dado vida a través de esa cruz, Señor. Te damos gracias y ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Suple cualquier necesidad, Dios, que pueda haber en medio de tu pueblo. Padre, alguno estará enfermo,
tú lo levantes, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguno que esté angustiado, desesperado, Señor? Padre, dale ánimo. ¿Habrá alguno, Señor amado, que tenga problemas económicos, puedas proveer lo necesario? Padre, pedimos tu ayuda. Te damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, que tú selles esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Que seas con nosotros, que sigas guardando a tu pueblo. Nos ayudes a ser prudentes en estos tiempos, pero sobre todas las cosas, Señor, que seamos agradecidos con lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús, cuida a cada uno de tus hijos. Ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén, Jesús. Gracias, Señor.